A todos muchas gracias, bienvenidos, gracias por participar de esta nueva charla sobre derechos LGBTQI+, que me da el honor del Colegio de Abogados de poder brindarles. Y ante todo quiero iniciar esta charla con la declaración, en virtud de los hechos y los dichos que ha dado nuestro ministro de Justicia esta semana, ha realizado el TAC. Los derechos humanos de las mujeres y diversidades no son un invento subjetivo. El Colegio de Abogados de Quilmes expresa su enérgico repudio a las inapropiadas y discriminatorias manifestaciones vertidas en el día de ayer por el ministro de Justicia, el doctor Mariano Junio, ante la Comisión Permanente de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, negando e intentando reducir a la categoría de invento subjetivo a los derechos humanos de las mujeres y diversidades sexuales que tanto nos ha costado conseguir a lo largo de los años, contrariando así palmaria y descaradamente nuestra legislación en la materia, nuestra Constitución Nacional y los derechos consagrados por las convenciones internacionales asumidos por el Estado argentino. El rechazo a la diversidad sexual basándose en la biología no solo es un peligroso retroceso en la materia de derechos y atenta contra la libertad que tanto se intenta pregonar, sino que además, dada la calidad de quien se ha pronunciado, constituye una vez más un claro ejemplo de violencia institucional que avasalla los derechos de las personas LGBTQI+, siendo el funcionario nacional quien debería velar por ellas y promover acciones positivas y concretas para garantizar su pleno cumplimiento. Le recordamos al señor ministro que la igualdad de género es el principio que reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, sin importar su sexo, identidad de género, orientación sexual o expresión de género, el que está consagrado en nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso 22, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTQ+. Respetar estos derechos resulta fundamental para la consolidación de la democracia y el desarrollo pleno y la paz social. Este es el pronunciamiento que realizó nuestro querido Colegio de Abogados y que quería compartir con ustedes. Ahora sí, comenzamos con la charla y vamos a unas consideraciones previas. Comentarles que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. De este modo, dejaba de ser considerada como una patología y abandonó oficialmente la categoría que por años la clasificaba como una enfermedad. En conmemoración a este acontecimiento, se instauró el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Estos cambios, decía la OMS, reflejan tanto los estándares de derechos humanos emergentes como la falta de evidencia empírica que respalde la patologización y medicación de las variaciones en la expresión de la orientación sexual. En 1994, en nuestro país, mediante la reforma constitucional y gracias al artículo 75, inciso 22, el cual también nos recordaba el pronunciamiento del colegio, nos viene a traer la jerarquización de los tratados internacionales y a darle rango constitucional, sobre todo a los tratados sobre derechos humanos, siendo así importantísimo destacar y recordar que todos somos iguales ante la ley y en ese todos también entran las diversidades sexuales. Bueno, una vez zanjado esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno en materia, vamos a hablar sobre género,
sobre sexo, y por qué no son lo mismo. El género es una categoría podría decirse que es una categoría de análisis, ¿sí? De las relaciones de poder. O sea, es la socialización genérica, son los roles y los estereotipos de género, las identidades sexuales y las masculinidades. Y el sexo es una categoría biológica, es lo que la biología o las ciencias médicas llaman sexo, que es la caracterización hormonal y fisiológica genética de las personas. Y entiéndase que la diferencia entre género y sexo es que el sexo es lo que la humanidad completa conoce biológicamente como femenino o masculino, y el género es mucho más amplio que esa categorización binómica entre femenino o masculino simplemente. O sea, no quiero caer en estereotipos, pero más allá de lo heteronormativo hay una vida. Entonces, el género lo que nos viene a explicar es justamente esto. Más allá de lo femenino o lo masculino, también hay diversidades. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? El género abarca un conjunto de creencias, actitudes, costumbres, roles, estereotipos que hacen y forman parte de nuestra identidad diaria. De ahí que también podemos hablar de roles y estereotipos de género. Estos roles son las construcciones binarias que normalmente descansan en el imaginario social sobre qué es correcto, deseado o esperado de alguien femenino o de alguien masculino. Quizás se espera que lo esperado, deseado, correcto o bueno, dentro de esos estereotipos sociales generales, sería que las nenas usen ropita rosa y no jueguen al fútbol, y que los varones usen ropita azul y jueguen al fútbol. No necesariamente todos entramos dentro de estas categorizaciones. Por eso es importante saber diferenciar cuáles son los roles y los estereotipos, y de qué hablamos cuando hablamos de género. El género va más allá de esa visión de lo esperable de una persona en la sociedad. Entonces, las expresiones de género son la vestimenta, el modo de hablar, las apariencias, los gestos, las actitudes. Es la construcción de género que cada uno, género y de identidad que cada uno, cada una, cada une va formando de sí mismo, y con la cual sale a encontrarse con el resto de la sociedad. Y la orientación sexual, y ahí ya vamos entrando en materia, es la capacidad que tiene cada persona de relacionarse o sentir una profunda atracción emocional, afectiva o sexual por otra persona del mismo sexo o de un sexo diferente al suyo. Es una manera de relacionarse y es una manera de, es la capacidad que tienen cada uno de nosotros de mantener relaciones íntimas sexuales con esas personas. Entonces, la identidad de género refiere a la vivencia interna e individual de cada género, tal como cada persona la siente, como la que misma puede corresponder o no al sexo que se nos ha asignado al nacer. Esta vivencia incluye también nuestra vivencia personal respecto de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos, de cómo nos percibimos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, cómo nos relacionamos, los tratamientos o no que podemos llegar a tomar y llevar adelante para acercarnos
más a esa imagen que nosotros mismos queremos tener y queremos brindar de nosotros, de nosotros hacia los demás. En la República Argentina, a partir de mayo de 2012, tenemos reconocido la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género vino a brindar 4 estándares fundamentales para quienes son parte de la comunidad LGBTQ+, que es la despsicopatologización, la desjudicialización, la desestigmatización y la descriminalización de las cuestiones de género. ¿Por qué hablamos de despsicopatologización? Como dije al principio de la charla, desde 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de las patologías mentales. Entonces, la ley de identidad de género viene tomando ese principio y los derechos humanos, viene a brindar y a plasmar de una vez por todas de que esto no es una enfermedad, no pasa por una cuestión de salud mental. También es importante la son los nervios. También es importante la desjudicialización de la cuestión porque ya dejó de ser un requisito pasar a través de la justicia nacional para poder aplicar nuestro cambio de nombre a nuestros documentos con los cuales nos identifican, ya sea el documento nacional de identidad, la partida de nacimiento, el certificado de concubinato o el mismo matrimonio, los títulos profesionales o educativos que tengamos, todos van a salir con el nombre que nosotros solicitemos a través del registro civil que se nos recomienda. Bueno, como bien dije, para tramitar el reconocimiento de la identidad de género, esto es un trámite administrativo que podemos hacer en cualquier sede de cualquier registro civil, y ahí se va a realizar un trámite, se va a ingresar un trámite administrativo, vamos a llenar unas planillas, y una vez que ese trámite cumple su término, nos van a llamar para notificarnos de que ha operado el cambio. Una vez que obtenemos nuestro documento con el cambio registral, ahí vamos a poder oficiar al Registro Nacional de Residencias, a la Secretaría Electoral, bueno, vuelvo a repetir, al Ministerio de Educación para cambiar nuestros títulos universitarios, secundarios y primarios. Todo lo que necesite una registración con nombre y apellido, vamos a poder oficiar para que salga con el nuevo nombre que vamos a tener en nuestro documento nacional de identidad. Y ahí quiero aclarar una cuestión, que nosotros recurramos a la Ley de Identidad de Género para cambiar nuestra denominación registral, no implica que vaya a cambiar nuestro número de documento. Yo podré dejar de llamarme, por ejemplo, Luján Núñez, pero mi número de documento va a seguir siendo exactamente el mismo. Con lo cual, si tengo acreedores o deudores, a los deudores les voy a seguir debiendo y a los acreedores también, y ambos van a venir a reclamarme a mí porque el número de documento va a seguir siendo el mismo. O sea, los datos registrales, lo que va a cambiar es mi nombre y apellido, pero después el número de documento y el número de QUI va a seguir siendo exactamente lo mismo.
y me voy a poder deshacer de las deudas. Dentro de los principios reconocidos por la Ley de Identidad de Género tenemos el principio del derecho al libre desarrollo personal y al trato digno. ¿Qué significa esto? Que si bien la Ley de Identidad de Género nos habla de la registración en el registro civil con el nombre de la identidad con la cual nosotros nos percibimos y queremos que nos perciban los demás, para que a mí me nombren con el nombre con el cual yo me autopercibo, no necesariamente tengo que recurrir a ese procedimiento. Si una persona viene a nosotros y nos manda, por ejemplo, un WhatsApp y nos pide una consulta, y en ese WhatsApp nos escribe que se llama Florencia, pero cuando llega a nuestro estudio jurídico, nosotros le pedimos el documento, y Florencia saca un documento, que en el documento dice que se llama Daniel, nosotros la vamos a seguir llamando y tratando como Florencia, porque ella se autopercibe Florencia, y es su derecho al libre desarrollo personal, y es nuestra obligación de trato digno tratarla como ella se autopercibe y nos comenta que se autopercibe. La Ley de Identidad de Género tuvo decretos reglamentarios que fueron acompañando y no solo su desarrollo, sino también su ejecución. Dentro de estos decretos tenemos el decreto reglamentario 903 del 2015, donde nombra las prestaciones que el plan médico obligatorio les debe brindar a las personas que atraviesan un cambio de identidad de género y que quieren recurrir a los tratamientos hormonales y operaciones físicas que las acerquen más hacia la imagen de cómo ellos se autoperciben. Esto significa operaciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, todo ello sin necesidad de la patologización de ese cambio, ¿sí? Después, más adelante, siguió evolucionando nuestro derecho interno, siguió reconociendo factores de los derechos humanos, y en el 2021, Argentina, que ya venía estando dentro de los primeros 10 países de Latinoamérica, dentro de los estándares de reconocimiento internacional de derechos humanos, en el 2021 el Poder Ejecutivo Nacional sacó un decreto que fue pionero, es pionero porque todavía no hay otra normativa internacional que se le asimile, que se acerque al contenido de este decreto, donde nos trae, además, para el reconocimiento en el documento, además del famoso F y M, una nomenclatura que va a ser una X. Dentro de esa X se van a poder identificar todas las categorías que no entran dentro del binarismo de masculino o femenino. Me reía porque recién, hace 10 minutos antes de empezar el vivo de Instagram, estaba completando un formulario de una organización internacional y en la parte de género decía femenino, masculino u otro. Triste, porque en realidad el otro hasta suena, podría llegar a sonar chocante, que de hecho suena chocante. La idea es que en lugar de decir otro, hubiera dicho no binario, que es justamente la categorización más genérica para ingresar dentro de esa categoría a todas las personas que no se autoperciben dentro de ese binomio masculino o femenino. En no binario entrarían las identidades trans,
las que no tengan una identificación específica, que se sientan indefinidos, que no se visualicen dentro de ese binomio biológico. Y así, la cuestión es que esta normativa que nos trajo el Poder Ejecutivo Nacional en el 2021 es la primera no solo dentro del Mercosur y de Latinoamérica, sino también en el mundo. Con lo cual, las personas que vayan a optar por la introducción del X dentro de su documento nacional de identidad, deberán consultar al momento de salir del país, si después quieren salir del país, y en los otros países van a poder transitar y permanecer, porque como no entran dentro del binomio reconocido por los estándares internacionales, hay algunos países con los cuales podrían llegar a estar en problemas, sobre todo aquellos 40 países en los cuales aún hoy ser parte de la comunidad LGBTQI+, significa la pena de muerte. En el 2010, el primer hito de reconocimiento de derechos de derechos humanos en materia LGBTQI+, fue la Ley de Matrimonio Igualitario, que nos posiciona dentro de los 10 países de Latinoamérica en reconocerla, perdón, entre los 10 primeros países del mundo en reconocer la Ley de Matrimonio Igualitario, y el primero en Latinoamérica. Uno de los últimos fue Chile, hace 2 o 3 añitos, tampoco tanto. Esta ley de matrimonio igualitario vino a poner en posición de igualdad a las parejas homosexuales y a permitir el reconocimiento no solo de una realidad social, sino también de derechos, ya que gracias a esta ley las parejas han podido acceder a una adopción conjunta, a la cobertura de salud del esposo o de la esposa, a la protección de la vivienda, poder heredar, el derecho a la pensión. Fue un gran avance en materia de reconocimiento de derechos. En el 2013 se aprobó la ley de reproducción médicamente asistida o métodos de reproducción médicamente asistida. Este programa lo que hizo fue brindar ayuda para poder acceder a los tratamientos de reproducción médica asistida dentro de los 3 sectores que conforman la salud, tanto el sector público como el sector privado, como las medicinas en las obras sociales, el sector privado, tenemos la medicina prepaga, para que cualquiera sea la identidad sexual o la forma en la que se autoperciba la persona, pueda acceder al tratamiento y a la medicación que este tratamiento requiere para poder formar ese proyecto de familia. En el 2020, seguía avanzando el derecho, y en el 2020 llegó un hito de reconocimientos de derechos internacionales, que es el reconocimiento al cupo laboral travesti trans. Este cupo laboral travesti trans es un hito en el reconocimiento porque dentro de la comunidad LGBTQI+, los trans son la parte más vulnerada. Por lo general, suelen ser expulsados desde muy temprano de sus familias de pertenencia, suelen encontrarse con mucha mayor reticencia social a su condición, a su orientación de género. Entonces, les es muy difícil. Es más, el sistema educativo, aunque ya tenemos la ESI y que está funcionando, el sistema educativo tampoco está adaptado con
para poder ni contenerlos ni absorberlos, porque nuestro sistema educativo aún sigue siendo muy binario. Entonces, este reconocimiento de aunque sea el 1% del cupo laboral es fundamental. El marco normativo de este decreto que fue nacional y después se transversalizó a la provincia y a algunos municipios, es en el cumplimiento, obviamente, de obligaciones del Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación. Es una medida positiva de ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo adicional, que es el de derechos económicos, sociales y culturales, y las recomendaciones establecidas en los principios de Georgia Pastor. Lo que trata de fomentar este decreto es el libre desarrollo personal, la igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por la dignidad, la privacidad, intimidad y libertad de pensamiento. Es importante, y vuelvo a recalcar, si bien esto se hizo en el cumplimiento de obligaciones de igualdad y no discriminación, es un hito muy importante y obviamente las personas que van a cubrir esas vacantes tienen que cumplir con un cierto grado de idoneidad, debe haber una capacitación, las empresas privadas también pueden contratar, deberían contratar, debería ser obligatorio, pero lamentablemente el resto del país, en estas semanas que estuve participando en otras jornadas, en otras charlas, me enteré que no en todo el país se aplica como se intenta aplicar en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, el cupo laboral travesti trans. Bueno, espero no estarlos aburriendo mucho, para no dispersarme demasiado. No estoy siguiendo el en vivo en el teléfono, entonces no veo si tienen preguntas, dudas. Les prometo que al final de la charla voy a parar 5 minutos, voy a parar del otro lado del teléfono y voy a mirar sus preguntas, sus charlas, y las vamos a desarrollar, las inquietudes las vamos a desarrollar. Quedan unos 20 o 30 minutitos más, no les voy a robar mucho tiempo porque el día está horrible y se deben tener otras cosas que hacer, pero era importante el día de hoy, no, ya que teníamos la jornada programada, no perderla, más allá de la alerta del temporal que hubo, y brindar la capacitación. Y llegamos al momento crucial que se ha visualizado esta semana, que es la violencia basada en la orientación sexual y en la identidad de género. ¿Por qué digo un momento crucial y que se ha visibilizado esta semana? Cuando arranqué la charla, les leía el comunicado de repudio que emitió el Colegio de Abogados de Quilmes, colegio al que orgullosamente pertenezco, acerca de los dichos del ministro, nada más y nada menos que nuestro ministro de Justicia. Que quizás en otro contexto y bajo otra época social, quizás en los 60 hubiera pasado desapercibido, pero hoy en día no, porque es un hecho de violencia. ¿Por qué es un hecho de violencia? Porque está atentando contra el bienestar social, psicológico y posiblemente físico de las personas que se identifican dentro de las diversidades sexuales. Entonces, la ONU tiene un cuadernillo respecto al tema y nos dice que este tipo de violencia es una violencia
que se puede clasificar de diferentes formas y que va desde la violencia física, o sea, desde el golpe, o la psicológica, ejercida hacia cualquier persona en base a su sexo o género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia psicológica? Bueno, a veces no hace falta el insulto vulgar para desvalorizar al otro. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma fortaleza, pero lamentablemente, las descalificaciones vertidas por este señor en la semana impactan en nuestro ejido social. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos esta línea de tiempo de leyes que yo les fui presentando, vemos que en el 2010 se aprobó el matrimonio igualitario. Y si empezamos a hacer cuentas, hoy en día tenemos muchas familias diversas, muchas familias de dos mamás, familias de dos papás, niños, niñeces, que en estos momentos están en edad escolarizada. Y escuchar que este señor ha hecho semejantes afirmaciones de manera pública, hace entrar en crisis todo el sistema de creencias de esas niñeces y además los patologiza a ellos también, los discrimina a ellos también, los pone en riesgo a ellos también y los aísla de alguna u otra manera, porque como ya lo expresé, es una opinión personal, el sistema educativo no está preparado para todo lo que no es heteronórmico. Entonces, todo lo que no entra dentro de ese binomio le cuesta al sistema educativo aceptarlo y adaptarse, más le va a costar con las declaraciones que hizo este señor esta semana. En cuanto a la violencia, nosotros tenemos estándares legales a los cuales podemos recurrir para manifestarnos y poner sobre relieve cuál va a ser nuestro reclamo. Podemos recurrir a la CEDAW, a Partición Judicial de Costa Rica, muchos de ustedes lo sabrán, a las 100 reglas de Brasilia, al protocolo de Palermo, a los principios de Yogyakarta, como ya los he anunciado. Si es en el ámbito laboral, podemos recurrir al OIT, podemos recurrir a Convenio 190, que fue reconocido por la Ley 27.580 dentro de nuestro marco nacional, que trata de promover el respeto y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y de abuso. Sabemos que la violencia no necesariamente se suscribe a lo físico. La violencia psicológica, la persecución, el acoso, el trato discriminatorio, todas esas cuestiones están vistas en esta ley nacional que acabo de nombrar, con base al convenio 190 de la OIT. Dentro del marco normativo nacional, nosotros tenemos fundamentalmente la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, tenemos la Ley de Identidad de Género, la Ley de Protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos la Ley contra la trata, tenemos los derechos internacionales de niños, niñas y adolescentes,
y todo un marco normativo que fue acompañando desde el 2006, que fue cuando se estableció la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, hasta hoy, que fue acompañando no solo el desarrollo de nuestro país, sino también el reconocimiento de los derechos humanos y tratar de sensibilizar sobre los conocidos o marcados por los tratados internacionales de derechos humanos como sectores vulnerables. Llegó un momento, ya por el 2019, 2018, donde se empezó a hablar de un lenguaje inclusivo. Fue tan grande la discusión sobre el lenguaje inclusivo que Naciones Unidas también publicó al respecto, y lo que dijo Naciones Unidas es que el lenguaje inclusivo va más allá de hablar con la E, la X o el arroba. Es una forma de tratar de hablar y redactar que sea fluida, concisa y legible, sin categorizar en los rasgos biológicos de los seres vivos. Así de categórica fue Naciones Unidas, lo pueden buscar, está en la página de Naciones Unidas, y esa es textual la frase que ha utilizado Naciones Unidas para definir qué es lo que se debe entender como un lenguaje inclusivo. Lo que se debe entender como un lenguaje inclusivo en realidad es un lenguaje no sexista, que, por ejemplo, digamos, en vez de presidente, presidenta, quien ejerce la presidencia, buscar formas de elaborar mensajes y frases claras, cortas e inclusivas. Eso es hablar en lenguaje inclusivo. Bueno, espero que haya sido instructivo, que les haya gustado la charla. La verdad tratamos de organizarla, de hacerlo lo más cordial que se pudo. Les agradezco por estar, por formar parte del día de hoy. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Quilmes la invitación, a la Comisión de Género y Diversidades por la confianza y por el apoyo a este tipo de actividades que nos sirve a todos, nos ayuda a crecer y a seguir comunicando al respecto. Les agradezco haber formado parte de la jornada de hoy, por estar ahí. Quedo a disposición de ustedes. Si alguno desea ver el material, muchas gracias. Si alguno desea hacerse del material, no tiene más que escribir al colegio. El colegio me hace saber que desean el material y lo compartimos. En realidad, la cuestión de la registración a partir del Código del 2015, ya no vamos a decir del nuevo Código Civil, sino a partir del Código del 2015, nos permite tener apellido compuesto, o sea, llevar la registración de ambos progenitoras, o de uno de los dos. ¿Sí? Es más complejo de explicar, pero hoy nos vamos a quedar con esa explicación simple porque vamos a tener una jornada en particular sobre adolescencias trans y maternidades y paternidad y familias diversas. Bueno, queridos colegas, creo que no hay más preguntas, así que les agradezco por la atención, por quedarse